Lucy, muy buenas noches y bueno, como bien decís, las brechas y la situación y la realidad que sobre todo la pandemia del COVID expuso en Argentina, sumado a brechas más persistentes que tenemos en nuestra Argentina tan diversa, lo que exponen es que quienes han y son más afectados por la desigualdad o por las situaciones de carencias más extremas son las infancias y las adolescencias, ¿no? Y eso requiere un conjunto de políticas donde son políticas muchas veces muy estructurales que no implican abordar solo la dimensión de ingreso monetaria de las familias, sino también en meterse con cuestiones más estructurales de las condiciones de habitabilidad, de cuáles son las oportunidades efectivas en términos de acceso a la salud, al cuidado más general de las niñeces que se requieren hoy por hoy abordar, tanto en lo educativo, en lo habitacional, en lo que tiene que ver con el acceso a agua y a cloaca, ¿no? Y allí, como bien comentabas, la situación más extrema y más palpable, y que pensemos que la figura de niños en situación de calle fue algo que se creó y se gestionó al compás del paso de los 90 en Argentina, donde a partir de allí se empezó a hablar de esta situación más extrema, ¿no? Claro. Roxana, Nosotros ¿por allí la qué, necesidad de política. claro, por qué venimos hace décadas hablando de estas situaciones? Hay muchísimos especialistas, muchas áreas de gobierno, muchas organizaciones que giran en torno a la búsqueda de soluciones y resulta que hay cada vez más pobres, cada vez más chicos y adolescentes absolutamente vulnerables y parece que nada se hace o lo que se hace no es efectivo. O a lo mejor no se comunica bien lo que hace y entonces hay esfuerzos tremendos que no se ven reflejados. ¿Qué es lo que realmente pasa? Mira, ahí hay algunas políticas que inciden en la dimensión por ahí de ingresos o de la protección social de las familias. Por ejemplo, es el caso de la asignación universal por hijo en la Argentina, que ha sido una política importante como complemento del ingreso de las familias dentro del país y sobre todo para aquellos sectores más vulnerables. Pero lo que siempre queda es esa situación de deuda persistente, de la pobreza más extrema, que es bien lo que estás conversando aquí, ¿no? Nosotros tenemos desde el proceso de la dictadura para acá que hay niveles de desigualdad que no pasan solo por cuestiones de pobreza monetaria, que suben y bajan los niveles de pobreza monetaria. Hoy por hoy en Argentina tenemos a 4 de cada 10 argentinos en situación de pobreza, pero en la niñez esto comprende a 6 de cada 10 niños y niñas hasta 17 años. Cuando nosotros miramos la pobreza más extrema, que son todas las privaciones relativas en el bienestar de una persona para estar bien requiere alimentación, requiere nutrición, requiere poder acceder al cuidado de la salud, requiere poder acceder a una vivienda. Bueno, es en esas dimensiones de infraestructura más estructural y que hoy por hoy comprende a 8% de la niñez dentro de nuestro país y en la media poblacional es al 5%, donde se requiere invertir con políticas que son más estructurales. Y cuando hablamos más estructurales es, por ejemplo, cuál es el acceso a sistemas de desarrollo infantil que se tiene en la primera infancia en el país, cuál es el acceso que se tiene a todos los cuidados de pediatría y de desarrollo infantil desde el sistema de salud para esta población, cuál es el acceso que tienen muchas veces los sectores más vulnerables a poder adquirir un pedazo de tierra con agua y cloaca y con servicios elementales para mantener condiciones de salubridad elemental, y cuál es el acceso que tenemos para que las madres y los padres también puedan garantizar ese entorno protector. Ahí tenemos diferentes paradigmas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia en Argentina.
Muchas veces ha primado la mirada punitiva sobre la niñez, cuando en realidad lo que efectivamente debemos hacer es garantizar políticas que no solo se metan con la dimensión ingresos, sino también con cuestiones mucho más estructurales, que es lo que van a permitir que genere cohesión social e integración social. Tenemos un problema de polarización social muy grande en Argentina. Sí. Las oportunidades son muy diferentes, ¿no? Absolutamente. Yo creo, Roxana, que tenemos excelentes diagnósticos, pero después no se avanza lo suficiente en la búsqueda de soluciones. Hay muchas áreas que trabajan simultáneamente en lo mismo y que a pesar de eso no se logra concretar un buen trabajo en redes y entonces la gente sigue buscando contención y ayuda, no sabe qué puerta golpear y la solución no llega. ¿Cuándo podremos dar un pasito adelante para salir de estos números estadísticos que vos mencionás, que cuando decís 8%, 6%, atrás de eso hay miles y miles, ¿no?, que están padeciendo? Sí, miles de familias en Argentina que hoy por hoy la están pasando mal y que hasta cuestiones de nutrición elemental están siendo puestas en cuestión, sobre todo en los últimos años, cuando no se logra acceder a esa canasta básica de bienes y servicios. Tenemos que tener en cuenta que la inversión pública que hay en relación a las infancias y adolescencias es insuficiente en relación a cómo debiera ser el nivel de inversión que se tenga. Nosotros tenemos más inversiones que piensan en el conjunto de la población sin distinguir entre grupos poblacionales diversos, y ahí tenemos un sesgo donde se requiere invertir más a favor de la infancia y de la adolescencia. Y eso es un cambio a dar en el presupuesto y en visibilizar, no solo con estadísticas, no solo, como bien decís, con la descripción diagnóstica, sino también en políticas que no sean solo reparadoras de estas situaciones, sino que estén a la altura del desafío que tenemos por delante. Y eso implica un cambio de paradigma. Totalmente. Y eso implica un cambio de intervención, ¿no? Totalmente, porque hoy, bueno, por allí se pueden mostrar algunas políticas públicas de respaldo, de ayuda a la gente que está en la indigencia, que está en la pobreza, muchos planes sociales, algunos no dignifican, hay que buscar otro tipo de solución. Mencionabas recién el acceso a la tierra con servicios, por ejemplo, hay tremenda cantidad de familias en la Argentina que es imposible que puedan tener ese acceso. Entonces, claro, hay que instrumentar otras políticas, pero con otro sentido, digamos, que no sea solo el plan que llega, te ayuda con unos pesos a comer y a llegar a fin de mes, sino hay que buscar la solución de fondo. Sí, y pensar para estas situaciones la solución de fondo no es un proceso sencillo cuando hemos tenido muchas idas y vueltas en términos de las políticas de los gobiernos, ¿no? En los últimos años en Argentina ha habido un fuerte proceso de reducción de inversión por parte del Estado, de cambio en las políticas que se han desarrollado y de retracción en la garantía de derechos, donde ese ida y vuelta también atenta contra toda garantía que hacemos para adelante. Absolutamente. Hoy por hoy el gobierno nacional está desplegando diferentes políticas para incidir al respecto. Un eje que estamos trabajando fuertemente es el de infraestructura del cuidado. Como sabemos, la pandemia del COVID expuso muy fuerte que quienes cuidan y quienes asumen mucho de las tareas de cuidado son las niñas o son las mujeres dentro del país, y eso requiere que el Estado asuma estas funciones de cuidados, que es provisión de la salud, provisión de infraestructura en el cuidado en la primera infancia y demás, asuma que es una cuestión pública y no solo que tiene que ser resuelta por cada familia de manera individual o privada, ¿no? Entonces, se requiere invertir más como punto central, y se requiere hacer inversiones que sean
progresivas para precisamente abordar y priorizar un progresismo que tenga en primer lugar a la niñez. Y ese cambio no es un cambio que se realiza un día para el otro. Cuando nosotros tuvimos políticas sumamente punitivas en relación a la niñez, los 90 instalaron mucho ese mensaje, han habido 2 por 3 momentos que se instala el debate de la inimputabilidad o no de los menores, y eso nos permite ver el nivel de profundidad de intervenciones que se requieren cuando uno habla de esta situación de carencia más extrema y de falta de acceso a oportunidades que muchos chicos hoy por hoy que nacen en Argentina no tienen, ¿no? Exacto. Pero debemos trabajar por eso. Roxana, justamente hablando de trabajar por eso, ¿hay una tarea interministerial, por ejemplo, para avanzar en este tema? Porque, bueno, vos estás allí en el Ministerio de Obras Públicas, se supone que todo lo que tiene que ver con niñez, adolescencia, familia, salud, tiene que estar vinculada, ¿no? Y comprometida también en trabajos de esta naturaleza. Sí, totalmente. El Ministerio de Obras Públicas, que se creó el año pasado, comenzó a abordar una agenda que antes no estaba siendo desarrollado desde la obra pública y redefinió prioridades de agenda. Bien. Donde ahí se comenzó a trabajar sobre cómo hay acciones de obra pública muy concretas que impacten y que tienen que impactar en la niñez y en la situación también de las desigualdades entre los géneros, ¿no? Bien. Entonces, no solo se trata de brechas territoriales, sabemos que Argentina es muy desigual y el acceso a servicios esenciales es muy heterogéneo, sino también como cuando pensamos una extensión de agua y cloaca, consideramos esta realidad de la niñez y que el acceso a derechos es muy diferente, y eso lo venimos trabajando conjuntamente desde la Interministerial de Cuidados junto al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, también junto al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud de la Nación para dar forma a obras y acciones muy concretas que incidan en ir desarrollando políticas de infraestructura del cuidado, ¿no? Ahí hay prioridades relacionadas a la salud, prioridades relacionadas a la atención integral de las mujeres en términos de los derechos de los géneros y de las diversidades, y hay prioridades muy concretas en términos de infraestructura relacionadas al desarrollo de centros de desarrollo infantil para la primera infancia, ¿no? Eso es alguna de las iniciativas que hoy por hoy se están llevando a cabo y que sobre las cuales antes no se estaba invirtiendo el nivel de recursos que hoy por hoy sí se está haciendo. Una porción del presupuesto del ministerio está destinada a esta prioridad, que equivale al 8,5% de todo el presupuesto del organismo. Bien, bueno, ojalá se pueda avanzar. Obviamente sabemos que es muy complejo el tema, pero cuando uno ve casos como los de esta chiquita que con su mamá viven bajo un puente en una carpa precaria, uno se pregunta, bueno, ¿cómo el Estado no los ve? ¿Cómo no los encuentra durmiendo en la calle a tanta gente? ¿Cómo no se busca una solución más rápida? Por supuesto, hay otras soluciones como la que mencionás, ya hablando de infraestructura y demás, que lleva más tiempo, pero hay algunas cuestiones inmediatas que necesitan una respuesta y da la sensación que no se llega nunca, ¿no? Así que bueno, apreciamos muchísimo el trabajo que haces y que nos estás comentando, incluso con estadísticas, porque por algo hay que empezar y alguien tiene que comenzar a mover también la estructura del Estado para, bueno, alguna vez terminar con esto que es un flagelo para muchísima gente. Totalmente. Muchísimas
Gracias por el espacio y por el diálogo. Muchas gracias. Buenas noches. Hablábamos con Roxana Mazzola, directora nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Bueno, ella, decíamos, hizo un trabajo de investigación sobre las brechas de infraestructura y cómo estas necesidades afectan a la niñez.